Cuando yo era adolescente, había un muchacho en Hurlingham, mi barrio, al que yo veía por todas partes. El pibe era un grandote de 1,90 m, andaba en una coupé fuego color champagne, era tarjetero de Chocobar, el boliche del barrio, bananazo total. Desde mi mirada de la vida no sabía más nada de él, más que este estereotipo que había armado. Estoy segura, conociéndome, que me caía mal. 15 años después casi, alguien, una amiga, me llamó un día por teléfono. ¿Te acordás del gordo Funes? Me dice, está toda Hurlingham empapelada con la foto de él. Me dice, bueno, esta es la historia que les voy a contar hoy. Porque a ese chico que yo conocía de vista y de quien tenía una imagen formada, le había pasado algo tan tremendo y tan de película que su foto no estaba solamente en toda Hurlingham, sino hasta en los medios de Estados Unidos. Se llama Juan Manuel Funes, tenía 30 años cuando le pasó lo que les voy a contar hoy. En julio del año 2012, Juan Manuel se pide vacaciones para ir a visitar a sus tíos y a sus primos que vivían en Houston, Texas, en Estados Unidos. Todo venía espectacular. La segunda semana se les ocurre hacer un plan de ir a navegar en el río Trinity. Le encantó el plan de ir a pasar el día del río y mucho más cuando sus primos le contaron algo que yo no sé si existe acá, pero a mí me sonó muy yankee, un sistema que se llama Wake Nation, que implica que para que vos no vayas a navegar solo, te anotás en una página y otras personas que quieren ir a navegar se anotan también y comparten el día juntos. 27 de julio del año 2012 pasan un día espectacular. Se suben a la lancha, pasan el día del sol, escuchan música, se tiran al río. Planazo. Se subieron 8 personas a la lancha y terminó con un día, yo les diría, inolvidable en todos los sentidos posibles. Venía manejando una chica, la lancha era de su novio. Llegan al lugar para ya terminar el día. La chica sube la lancha a la rampa. Cada uno hizo algo distinto. Algunos se quedaron arriba de la lancha, que terminaron de agarrar las cosas. El primo de Juan fue a buscar el auto y Juan Manuel se tiró al río. Se tiró al río y nadó como 25 o 30 metros hacia la izquierda. Me dice, era un día espectacular. El agua estaba fresca, me tiré, abrí los brazos, cerré los ojos, me puse a hacer la plancha. Bueno, la cuestión es que el primo acercó el auto con el tráiler hacia atrás y el tráiler, no es tan fácil de mover un auto en reversa con el tráiler y dejarlo perfecto, quedó como un poco torcido. Y la chica que iba manejando la lancha, en vez de esperar a que el que iba en el auto lo enderezara en tierra, hizo marcha atrás en el agua. Y las lanchas tienen una particularidad que no van hacia atrás en línea recta como los autos pueden ir, sino que van para un costado o van para el otro. Así que la lancha fue directo hacia Juan Manuel en el momento en el que él estaba haciendo la plancha plácidamente con los ojos cerrados. ¿Vieron en las películas las típicas de tiburón, que cómo se construye esa escena, ¿no? Como hay un tiburón y la persona de repente está y de repente desaparece hacia abajo como de un tirón y en un segundo aparece una mancha de sangre roja. Bueno, los que estaban alrededor vieron eso. Y él me dice, yo me acuerdo de todo porque yo nunca perdí la conciencia. Entonces él me dice, yo no ni escuché, ni vi la lancha venir, ni escuché el motor, nada. Simplemente en un momento sentí el golpe, sentí el dolor y algo me chupó hacia abajo rápidamente y cuando me di cuenta ya me estaba ahogando. En esa desesperación y en esa vorágine de que te está yendo hacia abajo en la oscuridad y no sabes bien qué pasó, ni siquiera dónde te lastimaste, siguió la luz, que era un punto en el hacia arriba, que ahora era por supuesto el sol, bració hacia arriba, salió como pudo. El resto de los que ya se habían tirado al río lo envolvieron los mismos toallones en los que habían pasado de la playa, lo llevaron a la orilla. Y el final de esa escena tan dramática es alguien diciéndole, por favor, respirá, aguantá, que ya viene la ambulancia, aguantá. En un momento dice que el paramédico hablaba todo el tiempo por radio y decía, iba contando en inglés lo que iba pasando, él más o menos entendía lo que iba pasando, hasta que en un momento deja de hablar y le dice al chofer, pedí un helicóptero porque lo perdemos. Unos minutos después, muy rápidamente, la policía de Houston cortó la calle, frenó todos los autos, bajó un helicóptero, lo subieron al helicóptero y lo trasladaron a un hospital de traumatología muy importante que hay en Estados Unidos. ¿Qué había pasado? Por supuesto que lo que todos imaginamos, ¿no? El motor le había impactado, le había provocado un corte muy profundo en las piernas, pero además la rotación del motor le rotó el cuerpo y lo tiró para el fondo. La peor pesadilla de un turista es que te pase algo grave de salud en Estados Unidos, ¿o no? ¿No? ¿Cómo lo pagás? Sí, no. Solamente el traslado en el avión había costado $80.000. Entre las operaciones, las internaciones y los insumos médicos, seguían sucediendo situaciones como de película. En un momento quisieron trasladarlo a Argentina. Había un huracán dando vueltas por Centroamérica.
los médicos de allá le dijeron, mirá que si te agarra en Centroamérica y el avión tiene que bajar, quedás internado quién sabe dónde y no sabemos qué va a ser de vos. Se tuvo que quedar en Estados Unidos. En un momento, cuando su vida dejó de estar en riesgo después de un mes internado allá, la deuda ascendía a $1.100.000. Ese fue el momento en el que me enteré yo. Todos habían empapelado la ciudad con su foto porque estaban haciendo cenas benéficas, rifas, cualquier cosa para juntar plata. Y entre la rifa y la cena benéfica y lo que el seguro pagó, más o menos sobrevivieron a esa situación. Me voy a detener un poco más en lo que a mí me quedó de la historia de él. Me puse a hablar con él, dije, siempre hay algo detrás de lo que de esa etiqueta que uno pone. Y yo le dije a él, yo solo recuerdo de vos, de esa época de la adolescencia, que eras el canchero, el langa, el che, correte porque te pisa. Él me dijo, bueno, pará, me dijo, yo te voy a contar lo que yo sentía en la adolescencia. Me dijo, yo era el gordito de la clase. Nunca el más fachero, nunca el más inteligente, nunca el más brillante. Cuando tuve el accidente pesaba 115 kilos. Me dijo, cuando vos sos el gordito varón, que además hay como toda una historia como que a los varones eso no les importa o tienen que hacer de cuenta que porque sos varón eso no te importa. Entonces me dice, yo me armé esa coraza del canchero para sobrevivir. Entonces, donde todos veíamos un pibe que se llevaba el mundo puesto, en realidad era un pibe que buscaba la forma de que el mundo no se lo llevara puesto a él.